Esta es una práctica, creo yo, que afortunadamente desconocida en el mundo libertario. Es cierto que en el siglo XIX se hablaba de los bakuninistas, pero fue un término llamativamente ideado por los detractores de los bakuninistas. Si yo aquí, delante de vosotros, me presentase como un anarquista kropotkiniano, creo que afortunadamente nadie entendería qué significa eso. He hablado, en un segundo término, de acción también directa, una acción en virtud de la cual retenemos en todo momento y lugar una plena capacidad de control sobre lo que hacemos. Y procuramos, por añadidura, que lo que hacemos se caracterice por una voluntad expresa de ajustar los medios que desplegamos y los fines que deseamos alcanzar. Me he referido, en fin, a la autogestión, el viejo proyecto de que sean los trabajadores, en exclusiva, los que tomen las decisiones con respecto a todo. La palabra autogestión es de introducción relativamente reciente. Parece que se expandió al calor del Mayo francés de 1968, pero el concepto es muy anterior. Cuando uno rastrea, por ejemplo, en las resoluciones de los sucesivos congresos de la CNT española anteriores a 1936, descubre que el concepto está claramente presente ahí. Cuando hablamos de autogestión, tendemos a vincular la idea con el mundo del trabajo. Bien está que lo hagamos, pero no hay ningún motivo para circunscribirlo al mundo del trabajo. Y estoy pensando en un centro social como el que quiere emerger aquí en Villarrobledo. Permitidme que subraye que en este país la cultura y las prácticas autogestionarias fueron muy notables antes de la Guerra Civil. Probablemente habéis escuchado hablar de las colectivizaciones libertarias en el campo aragonés y en la industria catalana en 1936 y 1937. Me temo que el adjetivo no es muy ajustado. En esas colectivizaciones había muchos militantes de la UGT socialista, algo que me interesa subrayar para llamar la atención sobre el hecho de que las prácticas autogestionarias rompían las fronteras del propio mundo libertario. Me parece que estamos obligados a preguntarnos qué es lo que ha quedado de todo eso. Permitidme que responda con un punto de ironía. Estas dos formidables maquinarias que son los dos sindicatos mayoritarios españoles de hoy, con centenares de miles de afiliados, con recursos económicos razonablemente importantes, ¿qué tipo de proyecto autogestionario han sido capaces de sacar adelante en los últimos 35 años? Una modestísima agencia de viajes, algo que me temo que retrata infelizmente la deriva del grueso del movimiento obrero español. ¿Cuál es la tercera observación que quiero haceros? La propuesta libertaria plantea también indefectiblemente una discusión relativa al capitalismo. Se presenta como orgullosamente anticapitalista. Creo que lo he dicho bien. No he descrito esa propuesta como meramente antineoliberal. Uno puede cuestionar el neoliberalismo por entender que es una versión extrema e indeseable del capitalismo, pero aceptar la lógica de fondo de este último. O bien puede cuestionar al tiempo, creo que es lo que hacemos los libertarios, el neoliberalismo y el capitalismo. Nuestra propuesta no puede consistir en regresar al año 2007 antes del estallido de la crisis financiera. No se trata, desde mi punto de vista, de buscar una salida social a la crisis, sino de encontrar una salida global al capitalismo. La principal concreción orgánica en el mundo libertario de una propuesta anticapitalista históricamente es lo que llamamos anarcosindicalismo. Siempre que utilizo ese término, concreción orgánica, me da por recordar a esta estimulante figura intelectual que es nuestro ministro del Interior, el señor Fernández Díaz, que hace unos meses afirmó que había sido desactivado un grupo anarquista sorprendentemente bien organizado. Este buen señor debería leer un manual de teoría política elemental. Los anarquistas no están contra la organización, están contra las formas coactivas o coercitivas de la organización, que no es precisamente lo mismo. Creo que en el mundo anarcosindicalista hay un consenso prácticamente universal en lo que respecta a la idea de que un sindicato libertario es tanto más estimulante cuanto más capaces de romper las fronteras del propio mundo sindical, cuanto más capaces de trascender un mundo marcado indeleblemente por la lógica del salario y del empleo. Siempre que me refiero a esto, sugiero que un sindicalista en particular, un trabajador en general,
debe hacerse tres grandes preguntas. La primera es la relativa a cómo trabajamos. Las palabras alienación y explotación han desaparecido llamativamente del discurso de las cúpulas de nuestros sindicatos mayoritarios, cuando definen y poderosamente nuestra vida cotidiana dentro y fuera de los centros de trabajo. La segunda gran pregunta es la relativa a ¿para quién trabajamos? Esta era la pregunta principal que se hacían los sindicalistas de la CNT y de la UGT antes de 1936, cuando su proyecto mayor estribaba en dejar atrás el capitalismo. Hoy me temo que los integrantes de esas cúpulas de los dos sindicatos mayoritarios que acabo de mencionar parecen entender que el capitalismo es el aire en el que inexorablemente tenemos que movernos. La tercera y última gran pregunta es la relativa a ¿qué hacemos? ¿Qué bienes producimos? ¿Qué servicios generamos? No vaya a ser, por ejemplo, que lo que hacemos hoy ponga en un brete los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. Cuarta observación que quiero haceros. La propuesta libertaria plantea también una discusión relativa a la institución Estado. En este caso, me siento en la obligación de subrayar que debemos huir de dos tentaciones que están ahí. La primera asume la forma de una obsesión tal con la institución Estado que perdamos un tanto el rumbo en lo que respecta a su significado. Hay muchas formas de alienación y de explotación que no pasan, o no pasan necesariamente por la institución Estado. Al margen de lo anterior, si aceptamos, con Marx, que el Estado es un aparato al servicio de la clase dominante, tendremos que preguntarnos por los otros muchos instrumentos de los que hace uso esa clase dominante. Me preocupa mucho más, sin embargo, la segunda tentación, el segundo riesgo, que asume la forma de una excelsa superstición, la de que el Estado, en esencia, es una institución que nos protege. Creo que en este caso, lo primero que debemos hacer es subrayar la dimensión represivo, militar, policial, autoritaria y carcelaria característica de la institución Estado. Pero admitiré de buen grado que el principal debate vinculado con lo que me interesa ahora es el relativo a los llamados estados del bienestar. No sé si habéis reflexionado en algún momento sobre esta curiosa expresión, estado del bienestar, que embellece gratuitamente la realidad correspondiente, que dibuja algo maravilloso cuando probablemente la realidad no invita a tantos efluvios de optimismo. Creo que es fácil enunciar los términos de la crítica libertaria de los estados del bienestar. Lo hago así de manera casi telegráfica. Primero, son formas de organización económica y social propias y exclusivas del capitalismo, por completo desconocidas fuera de este. Segundo, dificultan hasta extremos inimaginables el despliegue de prácticas de autogestión desde abajo. Tercero, beben de la filosofía mortecina de la socialdemocracia y del sindicalismo de pacto. Cuarto, no han venido a liberar, como anunciaban, a tantas mujeres que son hoy víctimas de una doble o de una triple explotación. Quinta, no tienen ninguna condición ecológica solvente, tanto más cuanto que la figura estado del bienestar emergió en un momento histórico, la llamada era del petróleo barato, que visiblemente ha terminado ya. Sexto y último, no exhiben ninguna condición solidaria en relación con los habitantes, a menudo explotados, preteridos y castigados de los países del sur. No me gustaría que malinterpretaseis lo que acabáis de escuchar. De esta crítica libertaria de los estados del bienestar no debe derivarse la conclusión de que yo estoy pidiendo que un anciano renuncie a su pensión o a la atención que le dispensan en un ambulatorio de la seguridad social. Los libertarios no estamos en contra de lo público. Lo que hacemos es etiquetar, adjetivar nuestra defensa de lo público, de tal manera que reclamamos lo público autogestionado y socializado. Me explico de nuevo de la mano de un ejemplo personal. Hace unos años se produjeron movilizaciones estudiantiles, si no mal recuerdo, contra la llamada Ley Orgánica de Educación, la LOE. Cuantas veces tuve la oportunidad, al calor de esas movilizaciones, me pronuncié a favor de una enseñanza pública, universal, gratuita, laica y de calidad. Pero un buen día,
mientras enunciaba toda esta retahíla de adjetivos, recordé que cuando yo era un joven estudiante universitario hace muchos años, criticábamos agriamente la enseñanza pública porque entendíamos que era un mecanismo central de reproducción de la lógica del capital. Y ojo que no íbamos desencaminados. Quien piense que la enseñanza pública nada tiene que ver con la entronización de la cultura, del consumo, de la productividad y de la competitividad, le está dando la espalda a la realidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el transcurso de los últimos 30 años? Lo que ha sucedido es que hemos ido retrocediendo tanto que en un momento determinado, cargados de respetabilísima razón, decidimos cavar una trinchera y salir en defensa de lo público. Repito, bien está que lo hagamos, pero me parece que tendremos que etiquetar esa defensa y clarificar que estamos por la socialización y la autogestión de lo público. Lo digo de una manera más. Yo trabajo en un departamento de ciencia política en una universidad pública. Si alguien me pidiese la elaboración de un informe relativo a las actividades de cariz social, alternativo o solidario desarrolladas por mi departamento, yo entregaría un puñado de hojas en blanco. Lo público por sí solo, en sí mismo, no es garantía de nada o es garantía de muy poco. Quinta observación que quiero haceros. Cuando uno defiende la democracia directa, es frecuente que se enfrente a una réplica que mal que bien dice: eso de la democracia directa está muy bien y es muy bonito, pero infelizmente en sociedades complejas como las nuestras resulta un proyecto inviable. ¿Qué es lo que creo debe uno responder ante una queja legítima como esa? No estamos defendiendo solo la democracia directa. Estamos reclamando una transformación radical de nuestras sociedades que en una de sus dimensiones obedece al propósito de permitir el despliegue de la democracia directa. Si tengo que retratar pedagógicamente esa transformación, me serviré de 5 verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar y descomplejizar nuestras sociedades. ¿Qué es lo que quiero retratar de la mano del primero de esos verbos, del verbo de crecer? Si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que sobran los motivos para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Pensad que la huella ecológica española es de 3,5. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España precisamos 3,5 veces el territorio español. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión inaudita ejercida sobre los integrantes de las generaciones venideras y a través de una presión no menos inaudita desplegada sobre los derechos de muchos de los integrantes de los países del sur. La propuesta del decrecimiento en este terreno nos dice que en el norte opulento tenemos inexorablemente que reducir los niveles de producción y de consumo. Pero tenemos que asumir la introducción de medidas de corte muy diferentes a las que hoy nos imponen. Por ejemplo, tenemos que recuperar la vida social, que hemos ido desperdigando, absorbidos como estamos por la lógica de la producción y del consumo. Tenemos que apostar por formas de ocio creativo, no mercantilizadas. Tenemos que reducir el tamaño de muchas de las infraestructuras que empleamos. Tenemos que repartir el trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. Tenemos que recuperar la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. O, en fin, en el terreno personal tenemos que apostar por la sobriedad y por la sencillez voluntarias. Más fácil es explicar el significado del segundo verbo, desurbanizar o reruralizar. Bien sabéis que hace 60, 80 o 100 años muchos de nuestros abuelos abandonaron el medio rural para pasar a vivir en las ciudades en las que entendían legítimamente que el escenario era más llevadero. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. Parece que cada vez hay más gente que considera que las grandes ciudades son literalmente inhabitables. En cualquier caso, quienes son moderadamente conscientes del riesgo de colapso del sistema saben que una de las pocas salidas que tenemos al alcance de la mano pasa por recuperar
muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y por restaurar en plenitud esa vida rural que infelizmente hemos ido abandonando. He hablado, en tercer término, de la urgencia de destecnologizar nuestras sociedades. Admitiré de buen grado que el verbo incorpora cierto grado de provocación. Si tengo que enunciar el argumento de manera más suave, afirmaré que tenemos que sopesar críticamente cuál es la condición emancipadora de muchas de las tecnologías que el sistema generosamente nos ofrece. John Searle es el principal teórico de lo que se conoce con el nombre de anarcoprimitivismo. Es un pensador desmesurado, pero a veces sospecho que solo los pensadores desmesurados son interesantes. Searle afirma que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la impronta de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación. Es un argumento serio que merece ser escuchado. Yo, lo repito, no llevo tan lejos esta tesis. Me limito a sugerir que reflexionemos críticamente sobre esas tecnologías que nos regalan. Permitidme que ponga un ejemplo tontorrón relativo al uso social de esas tecnologías. Facebook y las ilusiones ópticas que acarrea. Yo tengo 5.000 amigos en Facebook. Alguien podría pensar que mi vida social es extremadamente rica. Bien sabéis que lo más probable es que a 4.983 de esos amigos no los vaya a conocer nunca. Llega uno por la noche a casa, enciende el ordenador, entra en Facebook y puede dejarse llevar por la intuición de que este país se encuentra inmerso en plena ebullición revolucionaria. Bueno, este país, como sin duda intuís, es un poco más complejo. Son nuestros amigos, en el mejor de los casos, quienes están inmersos en esa ebullición. He hablado en cuarto término de la urgencia de despatriarcalizar nuestras sociedades. Dentro de unos minutos voy a defender la construcción de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Esos espacios existen ya. Y en muchos casos, en efecto, han progresado en el camino de la autogestión y de la desmercantilización. Y, sin embargo, conservan incólumes todas las reglas del juego de la sociedad patriarcal. Esto que os cuento me reconduce hacia una vieja distinción que he utilizado con mucha frecuencia y que creo que separa la perspectiva libertaria de la propia de lo que con alguna ligereza voy a llamar la izquierda tradicional. Para la izquierda tradicional, el problema principal se resume de manera fácil. Aquí estamos nosotros, ahí está el sistema. Tenemos que demostrar que somos más numerosos y más fuertes que el sistema. La perspectiva libertaria es muy similar, pero con un agregado importante. Dice, aquí estamos nosotros, ahí está el sistema. Tenemos, en efecto, que demostrar que somos más numerosos y más fuertes que el sistema. Pero nunca debemos olvidar que formamos parte de ese sistema que queremos echar abajo, con lo cual su lógica, sus valores, sus principios, influye poderosamente a menudo sobre nuestra conducta. Creo que en este capítulo hay que situar la pervivencia incólume de la sociedad patriarcal. Permitidme que rescate un dato que retrata una dimensión entre muchas. El 70% de los pobres que hay en el planeta son mujeres. Es un porcentaje muy significativo. No estoy hablando de un 52% de mujeres pobres contrapuesto a un 48% de varones. Me estoy refiriendo a la distancia abismal que separa un 70% de un 30%. Quien en estas condiciones piense que el problema eterno de la marginación simbólica y material de las mujeres se encuentra en vías de solución, me temo que de nuevo le está dando la espalda a la realidad. He hablado, en fin, de la necesidad de descomplejizar nuestras sociedades. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con una consecuencia muy delicada. Cada vez somos más dependientes, cada vez somos menos independientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán falleció en Madrid hace casi 5 años. En sus 2 libros prácticamente póstumos, repetía machaconamente una idea que me interesa rescatar ahora. Decía, muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran paradójicamente en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra.
han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural y son, en último término, paradójicamente, mucho más independientes de lo que lo somos nosotros. Pensad, y creo que no pido ningún ejercicio de imaginación lujuriante, que en un país como este en el que estamos dejasen de llegar los suministros de petróleo. Todo esto se hunde de la noche a la mañana, de tal manera que si queremos recuperar independencia y certezas, me temo que tendremos inexorablemente que apostar por una progresiva descomplejización de nuestras sociedades. Sexta y penúltima observación que quiero haceros. Hace unos años se publicó en Francia un libro en cuyo propio título el autor subrayaba lo que entendía que eran semejanzas muy notables entre la crisis de 1929 y la del momento presente. A buen seguro que cuando